Dios me dio una palabra tremenda para el día de hoy, pero he sentido de parte del Espíritu comenzar con esto, comenzar adorando con esta. Allá en Estados Unidos hay una emisora que creo que es la 97.5, que le llaman Coast, y dice que pone la música de los 80s, 90s y hoy. Y entonces, ¿cuántos son ochenteros aquí como yo para ver? Entonces esta es ochentera. Okay. Gracias, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Vamos a declarar todos a ti. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Oh, a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Díselo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dice la iglesia, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio, me doy a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Ese es nuestro deseo, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Dile, me doy sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva
en tu voluntad. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 están registradas las primeras palabras que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Digan conmigo: arrepentimiento. Gracias, muchachos, gracias. Se pueden bajar todos menos Lucho, a quien quiero mucho, cuyo piano escucho. Y escucho, pues está viejo ya. Mentira. Ok. Diga conmigo: arrepentimiento. Jesús, su primera predicación, le dice al pueblo judío: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambiar la manera de pensar. Cuando la Biblia dice que te arrepientas, por ejemplo, de un pecado, no significa que sientas remordimiento, porque remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. Remordimiento es lo que siente una persona cuando lo atraparon. Remordimiento es lo que siente la persona cuando empieza a cosechar el fruto de su pecado y el pecado le empieza a traer dolor y se siente, tú sabes, se siente remordido, tiene remordimiento y dice: ojalá nunca hubiera hecho esto. Pero la realidad es que si no hubiera sentido consecuencia de su pecado, lo hubiera seguido haciendo. Porque el pecado es bien rico, lo terrible son las consecuencias. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es cuando tú has entendido por convicción del Espíritu Santo que hay algo que no está correcto en tu vida, que deshonra a Dios, y por tu anhelo de honrar a Dios, tú haces un giro de 180 grados en tu vida y cambias de mente y cambias de camino, cambias tu manera de caminar, tu manera de pensar. Desde ese momento tu vida empieza a caminar hacia el lado opuesto que donde venías. Jesús le está diciendo: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Ahora, ¿con respecto a qué? Bueno, el resto de la predicación corta de Jesús lo dice: el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que Jesús predicó fue acerca, digo conmigo, el reino de los cielos. Dilo: el reino de los cielos. La palabra reino en el original griego es la palabra basilea, aunque el reino no es un vacilón, ¿ok? Barranquillero creo que confunde esa palabra mucho. La palabra reino, basilea, es una combinación de dos términos. Para poderle dar el contexto completo a la palabra basilea en español, hay que mezclar dos términos, y los términos son gobierno más reino. Digo conmigo: gobierno más reino. Ese concepto de gobierno, autoridad más reino, en el griego es la palabra basilea, y es de lo que Jesús está hablando aquí. Le está diciendo: cambien su manera de pensar, pero ¿con respecto a qué? Con respecto al gobierno, al reino. Está diciendo: ustedes han estado siendo gobernados en su manera de pensar, su manera de vivir, por el gobierno equivocado. Arrepiéntanse, porque yo he venido a presentarles un gobierno, una basilea diferente. La palabra basilea tiene tres significados. Un significado es un significado abstracto, y es la palabra realeza. Digan conmigo: realeza. ¿Qué significa realeza? A ver, ¿con qué tiene que ver? Qué inteligente esta iglesia. Ajá. La princesa de Disney. ¿Ok? Realeza tiene que ver con las cosas reales, con los reyes, los príncipes. Tiene que ver con monarquía. Digo conmigo: monarquía. ¿Qué quiere decir? Jesús viene a presentar un reino que no es una democracia. El reino de Dios no funciona con junta directiva. No es el alcalde y el consejo. El reino de Dios es de carácter o de una personalidad monárquica. Hay uno que gobierna y todos los demás que se sujetan. Soberano tiene que ver con soberanía. En el reino de Dios no se vota, más bien se vota el que vota. Entonces, el primer significado abstracto tiene que ver con realeza. Digan conmigo: realeza.
Luego tiene un significado concreto, que es el significado gobierno. Digan conmigo, gobierno. Y el último significado, que es un significado literal, se me olvidó. Es, déjenme un momentico y lo busco. Dominio, digo mío, esfera de dominio. Entonces, la palabra Basilea implica que es de carácter monárquico soberano, no democrático, junta directiva, no es por votación. Segundo, que tiene que ver con una autoridad, un gobierno. Tercero, que se ejerce en un territorio, en una esfera de gobierno. ¿Estamos claros? Jesús dice, arrepiéntanse de pensar o de tener su mente sometida al gobierno al cual han estado sometidos por estos cientos de años. Arrepiéntanse. Vengo a presentarles una Basilea, un gobierno diferente, que es monárquico, viene de arriba. Segundo, establece gobierno. Y tercero, es en una esfera de dominio. ¿Estamos entendiendo un poquito por ahí? Todo esto es la preintroducción de la introducción del tema. Entonces, la pregunta que yo hago, la pregunta del millón. Porque Jesús vino Jesús vino a restaurar el reino. Y dijimos que el reino viene de ¿qué palabra en griego? Basilea. Muy bien. Monárquico, soberano, real, gobierno, dominio. Y tiene que ver con una esfera. Si Jesús vino a restaurar, Jesús no vino a establecer. No es lo mismo establecer que restaurar. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre establecer y restaurar? Establecer, cuando tú estableces algo, es algo que no existía. Cuando tú restauras algo, es algo que ya ha existido antes, pero se perdió. No es lo mismo. Jesús no vino a establecer el reino, Jesús vino a restaurar el reino de los cielos en la tierra. ¿Estamos claros? Amén. Está bien, amén, amén. ¿Por qué Jesús tenía que restaurar el reino? Quiero que me escuchen. Shh. ¿Por qué Jesús tenía que restaurar el reino? Bueno, porque el reino de los cielos, ese gobierno, fue una de las dos cosas que se perdió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén se perdió primero la relación con Dios. Y segundo, el reino o la autoridad de Dios. Se perdieron dos cosas. Quiero que me escuchen. Esto va a ir teniendo sentido y ahorita les traigo un ejemplo visual que tu vida va a cambiar para siempre hoy, en el nombre de Jesús. Si me notan trastabillando un poquito, es que esta enseñanza Dios me dio una revelación 5 minutos antes de pararme a predicar en el primer servicio. Y pregúntale a los del primer servicio cómo estuvo la cosa. Jesús vino a restaurar el reino porque Jesús tenía que restaurar las dos cosas que se habían perdido. Las dos cosas que Adán y Eva perdieron fue la relación con Dios y el reino o el gobierno de Dios sobre sus vidas. Quiero que me escuchen. ¿Cómo se perdieron? Los dos pecados de Adán fueron, digan conmigo, desobediencia y rebeldía. No es lo mismo. Dios le dice a Adán, no comas de ese árbol. ¿Y qué hizo Adán? Comió porque desobedeció. Eso es desobediencia. Pero algo implícito en el acto de haber comido el árbol es un problema de rebeldía. Entonces escúchame. La desobediencia de haber hecho lo que le habían dicho que no hiciera, esa desobediencia trajo separación de Dios, se llama muerte espiritual. La relación que Adán y Eva tenían, la creación con Dios, se cortó. Entonces, como la relación con Dios se cortó, una cosa que Jesús vino a establecer o a restaurar, es la relación con Dios. Por eso 2 Corintios 5, 19, 18, 19 dice que Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No dice conciliando, dice reconciliando, porque el mundo ya había sido conciliado, había sido creado en conciliación con Dios. Se separa por la desobediencia y ahora Cristo viene a reconciliar, a volvernos a llevar a relación con nuestro Padre Celestial. Eso es una cosa, pero eso es por desobediencia. Se perdió la relación. Pero sucedió algo mucho más profundo.
cuando Adán y Eva pecaron. Quiero que me escuchen. En el huerto del Edén había de todo, árboles, animales, de todo. Y Dios le dice a Adán y a Eva: pueden comer, de todos los árboles pueden comer, pero hay un árbol que yo no quiero que toquen. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Saben eso, verdad? Oye, tú no te has puesto a preguntar entonces por qué papá Dios le puso ese arbolito ahí si no quería que lo tocaran. ¿Ah? Oye, si se iba a armar semejante rollo con ese árbol, entonces ¿para qué lo puso? Te voy a explicar por qué. Escúcheme. Porque ese arbolito era lo único que le recordaba a Adán y Eva que ellos no eran Dios, que había alguien encima de ellos. Porque como Dios les dejó comer de todo y hacer todo, Dios tenía que poner por lo menos un límite. Porque Adán y Eva podían hacer todo, pero cuando llegaran a ese solito límite, mira ese árbol, ay qué rico, no lo toques. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que no. Entonces, esa interacción con el árbol les recordaba que ellos no eran Dios, que había un Dios soberano encima de ellos. Entonces ese arbolito era importante. ¿Estamos claros? Entonces, no solo eso, ese árbol Dios a propósito lo volvió el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. O sea, ese árbol no era un árbol de manzana, como aparece en las películas, que aparece Eva con una manzana así, tú sabes, y la serpiente enroscada en el árbol y el tontolón de Adán abajo así, tirando así. No era no era un árbol de manzana. Ahora, era un árbol que tenía fruto, pero el fruto no era manzana, escúchame. Era un fruto que era conocimiento del bien y del mal. O sea, cuando tú comías de ese árbol, obtenías un ¿qué? Un conocimiento de ¿qué? De lo bueno y de lo malo. Y Dios no quiso que comieran de ese árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le negó al ser humano la capacidad de conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Escúcheme, que todo esto vamos para algún lado. ¿Por qué? Nuevamente porque Dios quería reservarse la soberanía. Dios quería reservarse el derecho de ser Dios. Escúchenme. Y Dios había puesto a Adán y Eva como sus representantes en el huerto del Edén y en la tierra. Y Dios quería que Adán y Eva representaran sus anhelos, los anhelos de Dios, los propósitos de Dios, los deseos del corazón de Dios. Entonces Dios necesitaba garantizarse que cada decisión, cada pensamiento, decisión y acción de Adán y Eva eran una fiel representación de la manera de pensar y los propósitos de Dios. Entonces Dios le niega al ser humano la capacidad de decidir o entender la diferencia entre bueno o malo, para que cada vez que viniera el momento de tomar una decisión, como ellos no sabían si era bueno o malo, si conviene o no conviene, se veían obligados a hacer ¿qué? A consultar ¿con quién? Porque ¿quién era el único que conocía lo bueno o lo malo? Entonces, si Adán y Eva decían: ok, mi amor, ven acá, nosotros tenemos que cuidar el jardín del Edén. Venga, una pregunta: ¿nos dedicamos al este o al oeste? Al sur. ¿Para dónde arrancamos? ¿Tú qué crees que nos conviene? No tengo ni idea. Porque aquí no había concepto de bueno o malo. Ese análisis no estaba. Dios se lo negó al hombre para que el hombre fuera totalmente dependiente de Dios. Entonces el hombre y Adán y Eva decían: ¿sabes qué? Para que esto salga bien, vamos a ir donde papá. Papá, ven acá. No sabemos si hacer esto o lo otro. ¿Qué hacemos? Entonces papá le decía: mira, agarra por tal lado. Entonces ellos iban por ahí. Y entonces la bendición continuaba por ahí. ¿Estamos entendiendo? Quiero que me escuchen. ¿Qué le dice Satanás a Eva? Eva, ven acá. Así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Pregunta, ¿eso era lo que Dios había dicho? ¿Verdad que no? Una pregunta: ¿ustedes creen que Satanás iba a engañar a Eva con ese cuento? No. Lo único que Satanás quería buscarle la lengua a Eva. ¿Sí? Satanás le dijo algo para que Eva comenzara a hablar. Porque escúchame, cuando Satanás venga a hablarte al oído, te va a dar un consejo: ni lo determines. Porque en el momento que tú abras tu boca y te pongas a negociar con él, te puedo asegurar que vas a perder la negociación. Satanás lo que quiere es traerte a la mesa de negociación, porque él sabe que ahí no le gana a nadie.
¿Tú no ves que la Biblia dice que lo expulsaron del cielo por lo buen comerciante que era? Eso dice la Biblia. Lo expulsaron por la abundancia de su comercio. Satanás es tan buen negociante que convenció a una tercera parte de ángeles que conocían a Dios y vivían en el reino de Dios, que lo que él tenía para ellos era mejor que lo que Dios le estaba dando, y se lo llevó. Y tú me vas a decir a mí que tú le vas a ganar negociando al diablo. Entonces Satanás le dice a Eva: oye, ven acá, sí que Dios te dijo que ningún árbol. Entonces Eva, de tonta, en vez de decir: hombre, lárgate de aquí, y de seguir, le dice: no. Y comenzó a hablar: no, lo que Dios ha dicho que vamos a comer todo menos de ese. Y Satanás por dentro dijo: sí, de ese era que yo quería hablar. Dice: no, mira, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de ese, porque Él sabe que el día que coman de ese se le van a abrir los ojos y van a conocer Él y Él. Y oye lo que dice: y serán como Dios. La Biblia dice que ellos comieron y se les abrieron los ojos. Y en Génesis 3:26 Dios dijo: he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿Qué quiero decirte? Que el hombre se endiosó. Escúchame. Cuando Adán, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Quiero que me mires tú. Cuando Adán y Eva comieron, estaba el acto de desobediencia, de hacer algo que no debían hacer. Pero además del efecto de esa desobediencia que trajo separación de Dios, estuvo el acto de rebeldía. Porque en el momento de comer, lo que están haciendo con ese acto es diciendo: ¿sabes qué, Señor? De ahora en adelante no queremos seguir dependiendo de ti. Queremos ser nuestros propios dioses, decidir por nosotros mismos lo que nosotros creemos que es bueno o malo. No queremos seguir siendo un reflejo de tus deseos. No te necesitamos. Queremos a partir de hoy autodirigirnos. ¿Y cómo se llama eso? Digan amigos: rebeldía. Rechazaron la autoridad de Dios por autoridad de ellos mismos. Una pregunta: ¿estamos claros hasta ahí? Entonces, la desobediencia trajo separación, pero la rebeldía hizo que se desconectaran de la autoridad de arriba y quedaron ellos dirigiendo su propia vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vamos a ver cómo digo esto. Necesito los cartelitos y mis tres, los cartelitos y los tres modelos. Venga, necesito que pongan orden, primero orden, después bendición y después autoridad. No, aquí, Santi. Orden. No, al revés. La otra. Así. Orden, digan conmigo: orden, bendición y autoridad. Ellos van a predicar conmigo media hora, les toca para hoy. Okay. Entonces, quiero enseñarles un principio. Ustedes van a entender hoy el principio de autoridad como nunca antes. Quiero que me escuchen. Miren lo que hace Dios. La Biblia dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? No oigo. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en... ¿Estamos claros? ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Cuál fue el plan original de Dios para el hombre? Pero quiero que mires la secuencia, cómo es. Como Dios quería bendición, pero la Biblia dice que Dios encontró la tierra vacía y desordenada. ¿O no estaba así la tierra en Génesis 1:1? Luego dice que el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre las aguas. O sea que ya no estaba vacía y desordenada, ahora estaba llena y desordenada. Un corolario ahí: Dios puede estar en tu vida y tú estar en un desorden de madre. Porque después que llegó el Espíritu Santo, Dios inmediatamente empieza a poner... Y tú te das cuenta en Génesis del 1 al 11 que Dios empieza a separar las aguas de los cielos y junta las cosas y junta la tierra. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Poniendo qué? Orden. ¿Por qué? Escúchame. Porque si tú quieres la bendición de Dios, necesitas el... ¿De quién? Si tú quieres la... ¿De quién? Necesitas el... Si quieres la... En tu matrimonio necesitas el... ¿El orden de quién?
En tu matrimonio. Si quieres la... En tus finanzas, necesitas el... ¿De quién? ¿Estamos claros? El fundamento de la bendición es el... Entonces, como Dios quería bendición, escúcheme, Dios ordenó la tierra de acuerdo a lo que Él cree que es orden, de acuerdo a su verdad, de acuerdo a sus estructuras, su manera de pensar. Por eso puso a Adán y Eva en un lugar que se llama el huerto del Edén. La palabra jardín en el hebreo no significa jardín como patio. Adán no era jardinero. Adán no andaba con un machete, tú sabes, por ahí cortando coquito. O sea, Adán no era jardinero. Cuando Dios manda a Adán a cuidar y cultivar el huerto, el jardín, la palabra jardín en el original significa lugar donde está el gobierno de Dios. Lugar donde está Él. Lugar donde está Él. Entonces Dios primero ordena un lugar para luego colocar al hombre ahí. Y como ese lugar tiene Él, ahora Él puede al hombre. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Estamos claros? Entonces quiero que escuchen. Entonces luego de que Dios coloca el orden, una vez que ordena, crea al hombre y lo pone en ese lugar de orden, como está en un lugar de orden, Dios puede bendecirlo porque ya Él adecuó el lugar como un lugar de orden, de su orden. Lo bendice y luego le dice, enseñoréense. O sea, le da, ¿qué le da? Entonces quiero que noten, primero Dios estableció, luego al hombre le dio y por último le entregó. ¿Por qué le entregó autoridad? ¿Para qué era la autoridad? Escúcheme. Para cuidar Él. ¿Para qué era la autoridad? Para cuidar Él. Para que no se perdiera la... ¿Estamos claros hasta ahí? Ojo. Prepárense para lo que viene ahora. No se me mueva. Le quedan 45 minutos ahí. Ok, no se me canse. Resulta que Adán decide que él ya no quiere la autoridad de Dios. Ojo. Entonces Adán, voltéalo, decide que ahora en adelante él va a caminar en ¿cuál autoridad? Pero ojo, quiero ser claro en algo. Escúcheme. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, antes de comenzar el ministerio, Satanás le dijo a Jesús, si tú te postras delante de mí, te daré todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido entregados. Entonces, cuando Adán en el Edén, miles de años antes, resiste la autoridad de Dios y decide hacerle caso a Satanás para él supuestamente autogobernarse, lo que el hombre no entendía es que en el contrato realmente había una letra muy chiquita abajo que decía, tú crees que te estás autogobernando, pero no te estás autogobernando, Satanás es el que te está gobernando. Porque Satanás dijo, a mí me fueron entregados. Entonces, aunque aquí dice autoridad del hombre, es una autoridad del hombre influenciada por Satanás y su sistema y su manera de pensamiento. Entonces, ojo, voltéalo un momentico. ¿Para qué le había dado Dios la autoridad al hombre? ¿Para cuidar qué? Y que cuidando el orden no perdiera qué. Voltéalo otra vez tú. Al entrar en la autoridad del hombre, ojo, no, todavía no. No volteen. Este orden, ¿quién lo había establecido? Entonces, si era Dios el que lo había establecido, necesitaba la sabiduría de quién para cuidarlo. ¿Y el respaldo de quién? Porque ¿quién sabía cómo funciona esto? Pero ahora resulta que el hombre ya no tiene la autoridad y el respaldo de Dios, porque queda separado de Dios y rebelado contra Dios, y empieza en su propia autoridad, su propio conocimiento del bien y del mal, y lo que es peor, empañado por la naturaleza caída que ahora tenía dentro, a tratar de cuidar esto. Ojo, ¿y qué creen que le pasó al orden? Se volvió. Ojo, quédense así. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la cosa? Ahora miren, por eso cuando Dios, escúcheme, se dan cuenta que en el momento que la autoridad de Dios cesa y se vuelve autoridad del hombre, lo que era orden ahora se vuelve. Y en el momento que se pierde el orden por desorden, la bendición se vuelve. Para que entiendas qué fue lo que Dios le quiso decir a Adán cuando le dijo, maldita será la tierra por tu causa. No era Dios el que estaba maldiciendo la tierra. Lo que Dios le estaba diciendo es, por haberte rebelado contra mí,
Ahora, por creer que tú puedes gobernar en tu propia sabiduría, en tu propia autoridad, te vas a dar cuenta que sin mi respaldo, sin mi autoridad y sin mi sabiduría, lo que era mi orden no lo vas a poder preservar, porque yo soy el único que te puede decir cómo. Lo que Dios le está diciendo es, en cualquier lugar donde se quite la autoridad de Dios y se establezca la autoridad que sea, que no es de Dios, todo lo que era orden de Dios inmediatamente pasará a ser desorden. Y si perdiste el orden de Dios, también vas a perder la bendición de Dios. Lo que Dios le está diciendo al hombre es: te tengo una noticia. Esa rebeldía, tal vez sí que vas a hacer tal vez lo que tú crees, pero te tengo una noticia. Cuando tú entraste y comenzaste a gobernar la tierra, inmediatamente la condenaste a maldición. Porque tú no tienes la capacidad de mantener mi orden sin mí. No fue Dios el que maldijo la tierra. Es que todo lo que el hombre gobierna es maldito. ¿Estamos entendiendo? Quédense así. Ay, papá. ¿Qué vino a hacer Jesús? Prepárense para esto. Esta es la revelación de la enseñanza. Oye, todo esto Dios me lo habló ahí con cartelito y todo de abajo 5 minutos antes. Salga corriendo, me fui a poner gente a hacer carteles. Y no solo eso, los mejoramos en medio de los dos servicios. Okay. Porque no tenían la parte de atrás. Y yo a medida que iba predicando, le dije: oye, aquí sería tremendo si atrás diera desorden. Para el segundo servicio le ponen desorden. Okay. Voltéenlos. El plan de Dios siempre ha sido, pero para tener la bendición de Dios necesitamos Él. ¿Estamos claros? Entonces Dios ordenó, luego colocó al hombre y lo bendijo en ese orden, y luego le dio autoridad para cuidar el orden para que no perdiera la bendición. El hombre se rebela contra Dios, y al rebelarse contra Dios y empezar él mismo en su propia sabiduría y rebeldía, el orden se perdió y se volvió desorden. En el momento que el orden de Dios se volvió desorden u orden humano, la bendición de Dios se perdió y se volvió maldición. Todo porque se cortó la autoridad de Dios sobre el hombre. Estamos comenzando la serie de autoridad hoy. El pastor Iván me ha pedido que venga a comenzar la serie de autoridad. Y quiero ir como mi labor es apostólica, poner fundamento. Quiero que entiendan lo que la autoridad significa en nuestra vida y lo que pasa cuando tú no estás bajo la autoridad de Dios. Entonces resulta que vino a hacer Jesús. Arrepiéntanse. ¿De qué? De esto. Arrepiéntanse de haberse rebelado contra la autoridad de Dios y haber creído que ustedes solos podían salir adelante. Este es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay una nueva autoridad. Voltea tú, nada más. Que yo he traído. El reino de los cielos, el gobierno se ha acercado. Ojo, pero hay un problema. Que ahora este orden tiene que cambiar. Escúchenme. ¿Están preparados para esto? Porque fíjense, antes Dios comenzó poniendo orden, bendijo y dio autoridad. En cambio ahora Jesús, ¿qué fue lo primero que habló? Ahora necesito que tú pases para allá y ustedes dos se corran. Cuando Cristo vino, la secuencia cambió. Porque ahora ya está en desorden y ya está en maldición. Ya los matrimonios están peor que nunca. En la iglesia, no afuera. Por cada matrimonio que se casa, 2 se divorcian. Y desde hace 2 o 3 años, el divorcio en la iglesia es más alto que afuera. Los hijos están peor que nunca, afuera y adentro. Las finanzas están terribles. O sea, estamos viviendo un proceso de maldición terrible. Y la razón es que la maldición es porque está fundamentada en un ¿qué? Entonces Jesús dijo: arrepiéntanse. El reino de los cielos es un gobierno diferente. Traigo una autoridad, pero ahora la autoridad pasa aquí adelante. ¿Por qué? Porque ya la autoridad no es para preservar el orden, sino para cambiar el desorden en orden. ¿Están entendiendo? Jesús está diciendo: yo vengo a devolverles la autoridad, y con esa autoridad ahora ustedes van a tener el poder del cielo y el respaldo para tomar el desorden en las diferentes áreas de su vida y volverlas orden. Y cuando eso pase, volverán a vivir en bendición. Una pregunta, ¿estamos entendiendo?
Cuando tú vienes a la iglesia y te damos palabra, lo que te estamos enseñando con la palabra es que te estamos dando las reglas del reino, para que tú, utilizando esos conceptos de Dios, con la autoridad que tienes como hijo y discípulo, la apliques al desorden y tu desorden se vuelva orden, y entonces tu maldición se vuelva bendición. Por eso es que la Biblia dice que no te engañes. Lo que está diciendo es: ¿de qué te sirve escuchar tanta palabra y seguir viviendo en desorden o en tu propia autoridad? Entonces le voy a explicar cómo están la mayoría de los cristianos. Voltea ahí: autoridad del hombre, desorden. Pero déjalo otro así. Así están los cristianos. ¿En qué sentido? Esta es la utopía que viven los cristianos. Quieren seguir viviendo como les da la gana, mandando ellos. Siguen en desorden en la casa, pero quieren la bendición de Dios. ¿O no es así? Siguen en rebeldía. Claro, como no hay autoridad de Dios, siguen en desorden, pero se quejan porque Dios no los bendice. Y no han entendido que ya Dios los bendijo. Por eso dice la Biblia que te bendijo en Cristo con toda bendición. Escúchame, ¿por qué? Entiéndelo. Porque cuando Cristo murió y resucitó, le arrebató la autoridad al diablo. Se la volvió a dar. Escúcheme. Se la volvió a dar a la iglesia. Y esta es la bendición. Esta es la bendición. No es esta. No son los carros y las mansiones. Esta no es la bendición. Es esta. Porque esta te deja cambiar esta que te da esta. Por eso dice: no te engañen. No seas estúpido. No, mira al de al lado. Estoy hablando contigo. Dice que tú eres el estúpido. Oye, que tú vengas y me digas: oye, me tumbaron un billete, me engañaron, me tumbaron un billete. Yo te digo, y tú dices: oye, me agarraron de estúpido. Pero que tú digas: oye, me tumbaron un billete por tercera vez. ¿Quién? Yo mismo. ¿Cómo así? Otra vez me tumbé y ni me la pillé. Yo diría: este man está loco, está bruto. Quiero decirte que toda enseñanza de la palabra que tú no practicas, te estás tumbando a ti mismo. Lo que pasa es que tú crees que los pastores te queremos tumbar el billete o te queremos lavar el cerebro. Aquí nadie te quiere lavar el cerebro. El que te quiere lavar el cerebro es Dios. ¿Qué, cómo? Escúchame. Lo que Dios quiere es que tú llegaste pensando así. Él quiere que comiences a pensar así. Pero escúchame, está el problema. Todo esto comenzó por desobediencia y rebeldía. Diga, amigo, desobediencia y rebeldía. Pregunta: ¿qué es lo contrario a la desobediencia? ¿Y qué es lo contrario a la rebeldía? Sujeción. Dilo: sujeción. Dilo: sujeción. Mujeres digan sujeción. Hombres digan sujeción. Pregunta: si la desobediencia y la rebeldía te sacaron de la autoridad de Dios, perdiste el orden, caíste en desorden, ahora estás en maldición, ¿qué es lo que te va a devolver el orden y la bendición? La obediencia y Pero tú crees que como tú vienes aquí, oyes y no haces, tú crees que el más vivo eres tú. Tú crees que el man de al lado, que se ve aleluya y anda obediente, tú crees que él es un estúpido, que los pastores se lo están vacilando. Pero deja que pasen unos mesecitos para ver quién es el estúpido de verdad. Como dice Santiago, que no sea solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor. Dice que el oidor se engaña a sí mismo. Tú te estás tumbando, te estás robando. Cada vez que se te enseña algo y no lo aplicas, te estás robando. Cada vez que se te ofrece un discipulado y no lo tomas, te estás robando. Cada vez que pierdes la oportunidad. ¿A cuántos aquí le gustan las finanzas? Levanten la mano. ¿Cuántos saben lo que es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es un costo medio abstracto. Te voy a explicar cuál es el costo de oportunidad. Es lo que te cuesta por estar haciendo algo, lo que te costaría si pudiera estar haciendo, por ejemplo, otra cosa. Te voy a dar un ejemplo.
Supongamos que yo digo, yo no voy a contratar jardinero en mi casa porque el man me cobra 20,000 pesos por el jardín. Me los voy a ahorrar si yo los puedo hacer. Esas 2 horas me los chupo yo. ¿Para qué le voy a pagar 20,000 barras? Mejor me los ahorro. Pero ojo, esas 2 horas que tú estás cortando el jardín para ahorrarte 20,000, de pronto pudiera estar con tu familia o con tus hijos. Escúchame, por 20,000 pesos pudiera estar disfrutando tu familia o pudiera estar en un negocio donde produce 50,000. Entonces, por ahorrarte 20,000, perdiste 50,000. Eso es costo de oportunidad. Pues te tengo una noticia: el costo de oportunidad de tu desobediencia es lo más alto que hay. El costo de oportunidad por sentirte el gusto de que haces lo que te da la gana es el más alto que hay. Es desorden y maldición. ¿Sabes lo que estás perdiendo por hacer lo que te da la gana? Orden y bendición. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Más o menos. Okay. Todavía no he terminado. Déjame que me falta por aquí. Voy a decir, eran 4 cositas, pero lo voy a decir rapidito porque di conmigo: sin autoridad no hay reino. Claro. El reino es el orden y el fruto del reino es la. Entonces, sin la autoridad de Dios no hay, y sin orden no hay. Cada área de tu vida que no está como Dios quiere, te tengo una noticia: la culpa no es de Dios, ni es de la iglesia, ni es de tus papás. Es tuya, porque estás rebelde. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no es fácil. Porque cuando tú vienes y te dan palabra, o te estoy dando palabra, la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo, que corta. Digo conmigo, separa. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace? Te voy a explicar cómo separa. Cuando a ti te dan palabra, la palabra te define claramente. Espera, pon aquí autoridad de Dios. La palabra te dice claramente qué es del orden de Dios y qué no es del orden de Dios. Te lo voy a volver a decir. Cuando a ti te dan una palabra, a ti te dicen: la familia, como Dios dice, debe ser así. La familia, como Dios dice que no debe ser, es asado. Las finanzas, según Dios, se manejan así. Las finanzas que no son según Dios se manejan así. La palabra tiene que definirte. Si tú estás en una iglesia donde no te definen, sino que te masajean y te dicen: mira, yo sé que no es muy bueno vivir así, pero ¿sabes qué? Te vamos a enseñar un truquito para que, a pesar de que estás así y vives maldición, te sientas más o menos bacano, para que aguantes la vida. Pero la palabra de Dios te dice: esto es de Dios, esto no. Comer así es de Dios. Comerte 5 bifes chorizo a la semana no es de Dios. Meterte 7 empanadas en la cafetería de Ami no es de Dios. ¿Te gusta la empanada y quieres ayudar? Cómete una. Y el domingo, diezmar, ofrendar y tener un presupuesto familiar es de Dios, es orden. No diezmar, no ofrendar y no tener un presupuesto familiar es desorden. Entonces, a los creyentes no les gusta que los definan. Te voy a explicar por qué. Porque cuando te definen, te ponen entre la espada y la pared y te ves obligado a decidir. Y el problema de la decisión es que solo tienes 2. En el cristianismo no hay una Suiza neutral que no se mete en la batalla. Si ves, en la Biblia dice que tú fuiste trasladado del reino de tinieblas al reino de la luz. No dice que pasaste por un reino neutral mientras te acostumbrabas. Entonces el problema es que es una decisión muy dura. ¿Por qué? Porque es dura. Ambas son duras. Porque si decides entrar en orden, escúcheme, te toca renunciar a hacer lo que tú quieres, y es que tú no quieres dejar de hacer lo que quieres. Y si sigues en desorden, te toca lidiar con la culpabilidad de saber que adrede has desobedecido a Dios y te has rebelado contra Él.
Entonces, en ambas hay un alto costo. La diferencia es que el alto costo del desorden es que seguirás en maldición. El alto costo del orden es que ya no mandas tú, pero vivirás en bendición. La culpa no es de la iglesia. Cuando tú conoces la verdad, dile al lado, la culpa no es de la iglesia. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios te ha dado? ¿Para establecer qué? Para cambiar Él por Él, para que la se vuelva. Entonces, di conmigo, la autoridad es la esencia del reino de Dios. Di conmigo, sin autoridad no hay orden y no hay bendición. Quiero terminar haciendo un puntico romántico. Este es un principio de la autoridad del reino. Escúchame. Te lo voy a leer como yo lo puse aquí. Tú sabes a qué reino perteneces por la autoridad que aceptas y recibes en tu vida. Te lo voy a volver a decir. Tú sabes a qué reino perteneces por la autoridad que aceptas y recibes en tu vida. O sea, la autoridad es lo que define en qué reino estás. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces quiero que notes que no se trata de cantar, que no se trata de hablar cristianismo, que no se trata de venir a la iglesia los domingos, porque no todo el que dice Señor, Señor realmente tiene una vida en la cual su corazón y su pensamiento están sujetos a la autoridad de Dios. Tú puedes cantar aquí todos los domingos y vivir una vida haciendo lo que te da la gana. Jesucristo es Rey. Puro bla, bla, bla. Como decía Marcos Barrientos, los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. ¿Cuánta mentira cantamos aquí en el medio de la emoción y de la presencia de Dios, que no es el reino de Dios? Presencia y reino no es lo mismo. Y tú crees que porque estás en un momento donde se te erizan los pelitos del cuello y el Señor, qué rico lo que está pasando, ahí va a cambiar tu vida. Te tengo una noticia: lo que cambia tu vida no es la presencia de Dios, es el gobierno de Dios. La prueba está que una persona que establece el gobierno de Dios en su vida y puede no cantar y no hacer nada, va a estar en más bendición que tú. Si no, mira a los judíos, que todos son diezmadores. Búscame un judío pobre. No hay. Y muchos de ellos no creen en el Señor. Algunos lo hacen por pura tradición, pero es un mandato divino. Y cuando tú lo haces con o sin entendimiento, entras en orden de Dios. Y mira en cambio cuántos cristianos apasionados pentecostal que hablan en lengua, cariño y razán, dalaca, sanan y de todo, y están comiéndose un cable pelado. El ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir, ¿qué? ¿Para llevarse qué? ¿Qué quiere destruir? ¿Para robársela qué? Pero ¿cómo lo hace? Quiero terminar con una cosita. Quiero que me escuchen. Shh. Resulta que un amigo, o tu novia, o tu novio, lo que fuera, te ofendieron, tu cónyuge, o alguien te traicionó, te robó un billete. Estás en una crisis de la vida, inmediatamente viene un desorden. ¿A dónde viene un desorden? A tu mente. Es un desorden emocional. ¿Estamos claros?
Todo desorden comienza en la cabeza. Escúchame. Alguien viene y te hiere. Y eso te produce una herida, dolor, amargura. Y se genera un desorden en tus emociones que te saca del gozo y la paz de Dios. En ese momento que el orden se vuelve desorden. Ojo, todavía no. Estás así, pero apenas está comenzando. Escúcheme. Lo que tú tienes que hacer en un momento de eso, cualquiera sea, te robaron, te ofendieron, lo que sea, que el desorden amenaza tu vida, inmediatamente tienes que usarla, que es su principio, su verdad. Inmediatamente atacas el desorden para volverlo otra vez orden antes de que el orden afecte tu bendición. ¿Estamos claros? Para ser prácticos. Entonces, te ofenden. Ahora se me da un desgraciado. Posible que me ha hecho. Y estás en desorden emocional. Parece un bulldog. Entonces llega una de tus amigas espirituales con un consejo de esos maravillosos y te dice: déjalo que sufra. No lo perdones hasta que venga de rodillas. Ponlo a rogar. Que venga con un anillo de diamantes nuevo, 14 docenas de flores, 28 tríos, 42 mariachi. Que el man te demuestre. Y que venga y se flagele y con lágrimas te diga perdón. Y cuando tú le hayas recogido más o menos 2,5 litros de lágrimas del perdón, entonces es digno de que consideres si en 2 meses lo perdona. Entonces quiero que notes. Pregunta: ¿eso es usar la autoridad de Dios o la autoridad del hombre? Entonces esa persona, en vez de motivarte a usar la autoridad de Dios para que el desorden se vuelva orden, voltealo, te lleva con los consejos humanos que son diabólicos, porque la Biblia dice que la sabiduría del hombre es terrenal y diabólica. Y lo que hace es que en vez de evitar que eso se vuelva más desorden, lo fortalece hasta que llega un momento que el desorden te hace meter en maldición y se acaba tu matrimonio. ¿A quién escuchas cuando estás en crisis? Porque escúchame, es sabroso. La venganza es sabrosa. La venganza es chévere y se siente un fresquito más bacán. ¿Mentira o verdad? Aquí el único vengativo soy yo, pues. Oye, qué malo, fúchila, qué apóstol. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo? Mira qué tremendo. Pelean el marido y la mujer. Pon bendición, está todo chévere, autoridad de Dios, y ahora pon orden. Los manes, una pregunta: ¿cuándo de ustedes, esposos, les ha pasado que de pronto por una bobada se arma tremendo tropel? Parábola, se arma una pelea, voltéalo tú. Inmediatamente que entra un qué, que amenaza la qué, pero todavía no, la amenaza todavía no. Y Dios dice, ojo, la autoridad del hombre que está acá atrás, no, atrás, te dice, quédate ahí, te dice: no seas estúpido, déjala que sufra. Mañana cuando tenga el pancake atorado en la garganta, en el desayuno, la perdonas y ya. Espérate un ratito. Pero acuérdense que la autoridad del hombre está influenciada por el príncipe de este mundo. Entonces Dios te dice: no, papá, porque cuando vayas a querer perdonar, ya el desorden se afianzó y ya empezó a afectar la bendición, y ya la bendición empezó a volverse maldición. Y cuando tú quieras perdonar, ya es muy tarde. Voltea otra vez, tú. Entonces Dios te dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. Sé diligente
aplica mis principios y mi autoridad. E inmediatamente agarra ese desorden en humildad. Hazte el culpable tú, arrástrate tú, aunque te hayan ofendido, lo que tú pienses. Pero inmediatamente cambia el desorden en orden para que no pierdas la bendición. Pero resulta que tú crees que es para fregarte la vida. Vamos a colocarnos de pie. ¿Tuvo clara la enseñanza? Algunos de ustedes van a soñar que los persiguen los cartelitos esos hoy. Pues que desorden es la autoridad, desorden. No, la del colesterol. Mira, es que me dijeron que tengo el colesterol un poquito alto. No súper alto, pero un poquito alto. Entonces quiero que oigas. Colesterol alto. O sea que en mi salud hay un... Y si no cuido ese desorden, se va a volver una razón número 1 de muerte prematura. Colesterol, arterias tapadas. Escúchenme, voltealo, que yo estoy en victoria en el nombre de Jesús. Pero está, el colesterol dice desorden. Escúchame, pero no mucho, pero es desorden. Está en un nivel alto, no altísimo, pero pasando. Y entonces la mujer viene y me dice, ojo, la mujer, la doctora me dice, tienes que empezar a tomar lovastatina. Si yo tuviera el colesterol por las nubes, lo que ella me está recomendando yo debería obedecerlo, porque eso es prudencia, y la prudencia es de Dios. Pero si mi colesterol está en rangos casi normales, apenitas arriba, y la mujer me dice, tómate una lovastatina, ¿sabes lo que ella me está diciendo? No tienes por qué confiar en Dios, ni tienes por qué obligarte a meter en orden tu cuerpo. Te va a dar una salida más fácil. Los hombres, en nuestra sabiduría, hemos inventado una medicina que se llama lovastatina, y con eso está bien. Pero la realidad es que la lovastatina, déjalo ahí, lovastatina me ordena el colesterol, pero me desordena el hígado, el riñón. Entonces ya no me muero de las arterias tapadas, sino insuficiencia renal, maldición. ¿Entiendes lo que lo quiero decir? Voltea, quédate tú así. Entonces yo llamé a un cuñado mío que es doctor y le dije, Robe, está pasando esto, pum, pum, los niveles son esto. Y yo creo que el problema es que tengo que entrar en el orden de Dios, en la autoridad de Dios. Escúcheme, y tengo que empezar a hacer ejercicio. Pregunta, ¿le sirve de algo esto? Yo quiero que gobiernes mi vida. Fíjate, yo quiero que gobiernes. Escúchame. Me doy en sacrificio. Quiero que miren todos para acá. Y ahora mira lo que dice. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. ¿Para qué? Que siempre viva en tu voluntad. Y dice que su voluntad para mí es vida abundante y bendición. Una vez más, mira cómo dice. Yo quiero que gobiernes mi vida. Pero para que me gobierne, ¿qué tengo que hacer yo? Me doy en sacrificio a ti. ¿Por qué estoy dispuesto a hacer eso? Claro. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. El resultado, que siempre viva en tu voluntad. ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte al Señor? Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Cuántos fueron bendecidos en esta mañana? En esta tarde ya.
Si fuiste bendecido, bendice al hombre de Dios que te bendijo en esta mañana. ¿Cuántos creen que esa palabra tiene que ser predicada hasta en el último rincón de la tierra? Y eso cuesta dinero. Eso cuesta mucho dinero. En Europa, que es la tierra de la sabiduría humana, hay que hablar esto. Así que aquí adelante está el canasto. Y pase a bendecir al hombre que fue usado por Dios para darnos una claridad tan grande en cuanto a la autoridad que ahora tenemos para poner orden y ser bendecidos. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio